las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el mundo alrededor se torne frío y oscuro, aunque la soledad me invada y quiera ser morada en mí, confío en ti. Confío en ti. Y decido gozarme en Jehová, en el Dios de mi
Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a esta nueva transmisión online este domingo 17 de mayo. Ya nos estamos preparando en unos días más. Me toca ir a desfilar, pero no voy a poder ir a desfilar. Suspendieron el desfile, así que... Pero bueno, mes del mar. Así que todos cordialmente bienvenidos a esta nueva transmisión que estamos teniendo. Si usted se está integrando por primera vez, muy bienvenido. Qué rico que pueda estar acá con nosotros. Si usted ya es habitual de acá, que el Señor le bendiga. Un cariñoso y afectuoso saludo a todas las regiones que nos están viendo. Nos ven allá en Coyhaique, nos ven en Punta Arenas, nos están viendo en Arica también. En España mandamos saludos. Venezuela, Colombia, Bolivia. También nos están viendo en Estados Unidos. Cariñoso y afectuoso saludo. En Alemania también nos están viendo. Que el Señor les bendiga, que hoy sea un tiempo de glorificar, de escuchar su palabra, de hacer vía de cuerpo, de orar, de honrar al Señor. Así que ahora todos juntos nos disponemos a cantar su nombre, pero antes de eso vamos a orar. Que el Señor les bendiga. Hola queridos hermanos de la Iglesia Unión Cristiana, les mandamos un cariñoso saludo y un gran abrazo desde Mozambique. Somos Sergio y Cata, misioneros de la Iglesia, que estamos sirviendo en este país por algunos años y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en este culto y hacernos presentes a través de esta oración. Oremos. Amado Señor, te damos tantas gracias por este nuevo día. Alabamos tu nombre por tu fidelidad, por tu provisión, por tu amor constante en nosotros. Y nos queremos deleitar en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza y tú eres nuestra paz. Señor, también te agradecemos porque en estos tiempos de dificultad podemos ver también tu mano, Señor. Podemos refugiarnos en ti. Gracias porque tenemos el tiempo para buscarte, porque tú nos has llamado a vigilar, Señor, y a ir en tu búsqueda, pasar tiempos contigo. Y gracias por el tiempo que nos has dado para buscarte más. Dios, también quiero pedirte por la situación del coronavirus en el mundo. Señor, que tú puedas hacer una obra grande en todas las naciones, Señor. Que tú muevas a las personas a buscarte a ti, a ir en búsqueda del Dios verdadero, y que los cristianos puedan dar esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo y de esperanza que hay solo en Cristo. Señor, también pedimos por las autoridades de todo el mundo, por los líderes de cada país, para que tú también los dirijas a ellos a tomar las mejores decisiones para su gente. Porque en sus manos están decisiones y vidas de muchas personas. Guíalos, Señor, que ellos también puedan encontrar respuestas en ti. Señor, en especial oramos por nuestro país y Chile, y por nuestras autoridades de allá, por los ministros, por cada alcalde, Señor, por cada autoridad. Pedimos que ellos sean sabios, que tú les des esa sabiduría, que ellos puedan buscarte a ti, que ellos puedan escuchar tu voz y saber qué tienen que hacer en este momento de gran incertidumbre y de quizás tantas preguntas que surgen, Señor. Pero sabemos que tú estás en medio de todo esto y para hacer algo bueno. Y confiamos en ti, Señor, en eso. También oramos por nuestra iglesia, para que tú nos mantengas en unidad en este tiempo. Aun cuando no podemos congregarnos, Señor, tú mantén la unidad en el Espíritu y a través de la tecnología, Señor, también poder estar cerca unos con otros, Señor. Que si hay hermanos, Señor, que están pasando momentos difíciles en el confinamiento, tú los alientes, Señor, tú los guíes, tú los llenes con tu Espíritu. También oramos por los líderes de nuestra iglesia, por nuestros pastores, también por los líderes de cada ministerio, para que tú también a ellos los bendigas, les hables en este tiempo y ellos también puedan ministrar tu palabra, Señor, y tu consuelo, tu esperanza a los que están pasando, Señor, más dificultades. Señor, te agradecemos porque tú has cuidado de la iglesia y lo seguirás haciendo. También oramos por los misioneros que están alrededor del mundo, para que tú también los uses a ellos en estos tiempos difíciles, en especial a los misioneros de nuestra iglesia. Cuídalos, protégelos de toda enfermedad y de todo peligro. Señor, estamos en tus manos. Oh Señor, alabamos tu nombre porque podemos congregarnos de manera virtual para escuchar este culto. Oramos por este servicio, que tu palabra nos llene de ánimo, nos ayude a tener paz, que tu palabra sea un aliento para nuestra vida, Señor. Y ayúdanos a usar esta palabra para presentársela a otras personas, Padre. Te pedimos que esta palabra
nos llene de ti. Y oramos para que sea un buen tiempo de alabanza, un buen tiempo de oración en casa. Y te damos tantas gracias, Padre, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Y te damos muchas gracias porque podemos también congregarnos con nuestros hermanos y poder tener estas oportunidades de manera virtual. Amén. Amén. Estás en tu casa, pero eso no te impide juntarte allí con quien estés para cantar nuevamente al Señor, porque se lo merece, porque ha sido bueno, porque es digno de honra y gloria para siempre. Así que disfruta el privilegio que tenemos, aunque no estemos juntos, pero donde quiera que estés, con el Espíritu que es tu Señor, de que podemos cantar como iglesia, que podemos alabarle y adorarle y engrandecer su nombre. Gloria a Él, por siempre cantaremos que Él es Rey, daremos nuestra vida solo a Él, pues Él es el Cordero, santo es Él, da vida a los muertos, su poder y sacia al hambriento, Él es fiel, encuentra al perdido, luz es Él, liberta al cautivo, grande es Él, y canten a Él, santo es el Rey, y santo, santo, santo es Él, levanten su voz, proclámelo hoy, cantamos santo, 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 es el Rey. Toda gloria a Él, por siempre cantaremos que Él es Rey, daremos nuestra vida solo a Él, pues Él es el Cordero, santo es Él, da vida a los muertos, su poder y sacia al hambriento, Él es fiel, encuentra al perdido, luz es Él, liberta al cautivo, grande es Él, y canten a Él, santo es el Rey, y santo, santo, santo es Él, levanten su voz, proclámelo hoy, cantamos santo, 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 cantamos santo, 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 es el Rey, santo es el Rey, cantamos santo, 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 y canten a Él, santo es el Rey, y santo, santo, santo es Él, levanten su voz, proclámelo hoy, cantamos santo, santo, santo,
Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Oh, digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo,
Estamos viviendo tiempos intensos, tiempos de sufrimiento para muchos, tiempos tal vez de angustia. Y en esos tiempos donde es tan bueno poder alimentarnos de la palabra, donde hallamos consuelo, donde hallamos refugio, donde hallamos nuevas fuerzas. La palabra del Señor es viva, es eficaz, penetra hasta lo más hondo, anima también nuestra alma. Estamos estudiando el libro de Lucas. Estamos viendo en realidad el inicio del ministerio de Cristo. El domingo pasado estuvimos viendo el texto que tiene que ver con el bautismo, la genealogía y el inicio en el desierto. Y dijimos que íbamos ahora a continuar el estudio de la tentación o de las tentaciones de Cristo en el desierto. Esta serie la hemos titulado Llegó el reino de Dios, porque con la llegada de Cristo llegó el reino de Dios. Ya cuando Él vivió en medio de nosotros, el reino de Dios se había acercado. Y bueno, hoy en día lo que estamos esperando es el retorno de este rey para ya establecer plenamente el reinado acá en la tierra. Aquello que ya dejó establecido, sabemos que Él lo completará ahora cuando Él vuelva. El domingo pasado, como les decía, estuvimos estudiando el inicio de la tentación y repaso unos versículos que estuvimos viendo. Desde el capítulo 3, versículo 38, dice así, que Jesús es hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Vimos cómo Lucas probablemente puso la genealogía de Jesús ahí en ese lugar porque marca esta humanidad de Cristo. Si el bautismo marcaba su divinidad y que Él era hijo de Dios, confirmado por el cielo mismo, esta genealogía nos muestra de que Él es realmente hombre, que Él realmente es hijo de Adán. Y este hijo de Adán, este hombre igual que nosotros, Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado a este desierto del sufrimiento. Estuvimos estudiando el domingo pasado lo duro y lo difícil que fue ese sufrimiento de 40 días, la opresión demoníaca que sufrió, el sufrimiento físico que tuvo, y también estuvimos viendo el primer por qué. ¿Por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto? La verdad es que los motivos son muchos, al menos que podemos distinguir en la Escritura, pero estuvimos viendo el primer motivo, que tiene que ver con la identificación de Cristo con nosotros. El Señor se identifica con nosotros. El Señor vino y vivió lo mismo que nosotros. Él fue afligido con nuestras mismas angustias, tentado igual que nosotros. Y por tanto, Él ahora se puede compadecer de nosotros. Realmente hay una identificación profunda. Hoy día analizaremos la primera tentación. Vamos a estudiar de manera más profunda esta primera tentación y vamos a ver otro motivo más por el cual era necesario que Jesucristo fuera a ese desierto del sufrimiento. ¿Cuál es esta primera tentación en la que vemos en el versículo ahora 3 y 4? Que dice así. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esta es la primera de las tres grandes tentaciones finales. Digo finales porque vimos el domingo pasado que Jesucristo, el texto afirma que no fue solo tentado al final de los 40 días, sino que durante los 40 días. Y también vemos en los textos bíblicos que Él no fue tentado solo con 3 tentaciones. Dice el texto que Él fue tentado con toda tentación. En toda tentación fue probado, pero al menos hay 3 tentaciones que están explícitas acá y esta es la primera de estas tentaciones aparentemente finales. Esta primera tentación resulta tener varias capas de profundidad que debemos analizar. Lo primero que salta a la vista, lo más obvio, es que vemos a Jesús sufriendo, pasando hambre y que el diablo tienta su carne y tienta su carne a que coma. Dice, ¿por qué no comes pan? ¿Por qué no transformas una piedra en un pan si total eres hijo de Dios? Un pancito, imagínate ahora, tienes hambre y esta piedra podría ser un pancito amasado, fresquito, recién saliendo del horno y ¿por qué no? ¿Cómo responde Jesús? Jesús va a responder a esta tentación como va a responder a las 3 tentaciones. Él va a responder a la tentación citando la palabra de Dios. Él va a responder con palabra de Dios.
Y eso es algo que debemos considerar tú y yo. Porque muchas veces nos gusta dialogar en nuestra mente con las tentaciones. Cuando viene un pensamiento malo, empezamos a masticarlo. Empezamos a pensar, bueno, podría ser, no, que sí, que no. Y empezamos a dialogar con la tentación. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, no dialogó con la tentación, ¿cuánto menos nosotros? ¿Cuánto menos nosotros no debemos dialogar con la tentación, sino que debemos inmediatamente echarla por medio de la proclamación de la palabra? Tal vez has tenido en este tiempo mucho ataque mental. Has tenido tal vez muchos pensamientos acusadores o muchos pensamientos de temor o muchos pensamientos tal vez de inmoralidad sexual o muchos pensamientos de rencor. ¿Qué hacer frente a eso? Lo que hizo Cristo, proclamar palabra de Dios. Ataca al enemigo y aprende a usar esta espada de doble filo, esta espada corta que es la palabra, que sirve para defensa, pero también sirve para ataque. La palabra del Señor. Memoriza versículos y en tiempos de angustia proclámalos. O tal vez no te sabe ningún versículo, bueno, ten la Biblia a mano y puedes leerla también y puedes leerla en voz alta y proclamar esos versículos. No dialogues con la tentación, sino que atácala como Jesús lo hizo con la espada de la palabra, proclamando, escrito está. Como decía Lutero, el reformador, nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen arriba de nuestra cabeza, pero podemos evitar que los pájaros hagan nidos sobre nuestra cabeza, eso sí, y para eso necesitamos la espada, ¿no es cierto? Así que Jesucristo es atacado con tentación y Él ataca de vuelta inmediatamente con espada, no hay diálogo. El diálogo es preciso, es corto. Ahora analizando un poco más la tentación del diablo. Resulta muy interesante el paralelismo que encontramos entre esta primera tentación con la primera tentación del Edén. Esta primera tentación del desierto tienta a Jesús a comer, así como aquella primera tentación del Edén tentó a Adán y Eva a comer. Hay un paralelismo ahí de ¿por qué no comes? ¿Por qué no comes? ¿Por qué no comes del fruto prohibido? ¿Por qué no comes un pancito ahora que estás hambriento? ¿Por qué no comes? La semejanza entre ambas tentaciones, entre la primera tentación llevada a cabo al primer Adán, con respecto a esta tentación llevada a cabo al segundo Adán, vemos que hay incluso de fondo una semejanza. Y es que esta tentación, que aparentemente era algo inocente de comer, en realidad lo que ataca de base es, primero, la identidad como hijo, y en segundo lugar, o en primer lugar, depende cómo uno lo quiera ver, el carácter de Dios como Padre. En el Edén, la serpiente le dijo a Eva, ¿con que Dios te dijo que no puedes comer de nada, de ningún árbol? Y claro, eso era mentira, Dios le había dicho que no podía comer de un árbol. Pero había ahí un ataque implícito a la bondad de Dios. ¿Dios te dijo eso? Que no puedes comer de una fruta, que son tan ricas las frutas. Y dentro de esa pregunta hay un ataque implícito al carácter de Dios. ¿Por qué Dios será tan malo? ¿Por qué no te deja comer? ¿Seguro que estás contento con Él? ¿Seguro que el Señor no te estará escondiendo cosas? ¿Seguro que tú serás hijo de Dios? Hay un ataque implícito, hay una dinámica donde el enemigo indica una acción, pero que de fondo tiene un rechazo al carácter de Dios, que de fondo tiene un ataque a tu posición como hijo de Dios. Es lo que vemos precisamente en esta primera tentación. Cuando leemos que el diablo dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Si eres hijo de Dios. En primer lugar, vemos acá un claro ataque a la identidad de Jesucristo como hijo de Dios. Oye, ¿realmente eres hijo? Si eres hijo, podrías decir a estas piedras, pues sí, ¿para qué vas a sufrir? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no convertir estas piedras en pan? ¿Acaso Dios quiere verte sufrir? ¿No que Dios era tu papá? ¿Por qué si Dios es tan bueno y tú sufres? Si Dios es tan bueno, ¿será que realmente serás hijo o no eres hijo? ¿Un hijo de Dios puede pasar hambre y penurias? ¿No se supone que un hijo de Dios es cabeza, no es cola? ¿Me entienden el ataque que hay ahí sobre la identidad del hijo? Y al mismo tiempo, ese mismo ataque también es un ataque al carácter bondadoso de Dios. Supongamos que tú realmente eres hijo, entonces si eres hijo de Dios, ¿será Dios un buen padre que te tiene con hambre en este desierto?
y te tiene con sufrimiento y te tiene con penurias? ¿Eres realmente hijo de Dios? Y Él te tiene así, hambriento. Si realmente eres hijo de Dios y Él te tiene así de mal, ¿será Dios tan bueno? ¿Será Dios bueno? ¿Por qué permites que tengas hambre? Entonces, en lo concreto, el diablo le dice algo sencillo a Jesús. Le dice, ¿tienes hambre? Come. Pero en lo subyacente vemos un ataque directo a la identidad del hijo como hijo y a la identidad del carácter bondadoso del padre. Me atrevo a decir que tú y yo comprendemos esta tentación porque nosotros mismos, cuando atravesamos por tiempos duros, por tiempos de desierto, por tiempos de aflicción, hemos sido tentados con estas tentaciones. Hemos sido tentados con esta tentación a nuestra identidad de decir, Señor, ¿realmente soy tu hijo? Si realmente soy tu hijo, ¿por qué permites esto? ¿Por qué has permitido esto en mi vida? Señor, ¿realmente me amas? ¿Me amarás realmente? ¿Por qué permites que yo sufra tanto y tenga una tras otra y venga una tras otra? ¿Por qué, Señor? En esas preguntas hay un ataque implícito a mi identidad como hijo. ¿Seré realmente hijo? Y en esas mismas preguntas hay un ataque implícito, ¿no es cierto?, al carácter de Dios. ¿Será Dios realmente tan bueno? Si yo soy hijo de Dios y Dios permite todo esto, ¿será Dios bueno? ¿No será que Dios esconde cosas y es malo de fondo? Hay un ataque a la bondad de Dios, ¿me entienden? Y donde el enemigo tienta nuestra mente desprestigiando a Dios. Lo que siempre ha sido el trabajo del diablo, desprestigiar a Dios. Yendo un poco más allá, cuando pecamos, de hecho lo que hacemos es eso, es desprestigiar a Dios, es ceder a la tentación del enemigo, ¿no es cierto? Esta tentación donde Él tienta nuestra carne, ceder a esto. Y cuando pecamos, lo que hacemos, estamos de hecho afirmando de que Dios no es bueno. Pongo un ejemplo. Supongamos que estamos súper frustrados por toda la situación que está ocurriendo, estamos con angustia y alguno dice, lo que voy a hacer frente a esta angustia, y empieza la tentación, voy a meterme a ver porno, voy a ver pornografía. Y ahí voy a, de alguna forma, sacar un poco las tensiones. Cuando hacemos eso, ¿no es cierto? Y acudimos a pecado. La verdad es que el primer pecado es un desprestigio de Dios. Es un ataque contra la imagen de Dios. En otras palabras, estamos diciendo, cuando acudimos a pecado frente a frustración, estamos diciendo, el Señor no es suficiente. Cuando estoy frustrado, cuando estoy angustiado, sí, sé que está el Señor, pero el Señor podrá con mi frustración, podrá con mi angustia, Él podrá aliviarme no. Entonces, abandonamos al Señor y acudimos al pecado. Y ahí, en primer lugar, por eso todo pecado implica, en primer lugar, un ataque al carácter bondadoso de Dios. Implica un dejar nuestra identidad como hijos. Es lo que vemos, ¿no es cierto?, tan claro en esta metáfora de Jeremías 2:13, cuando el Señor dice, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Las cisternas son pozos de agua, ¿no es cierto? Y esto de cavar cisternas que no sacian, eso es el pecado. Entonces, acudimos al pecado y pensamos que solo eso está mal, pero en realidad hubo un mal primario. Y ese mal primario es abandonar el río de agua viva que es el Señor. Les pongo otro ejemplo para que entendamos esto concretamente. Por ejemplo, cuando pecamos de avaricia, de codicia, de no ser dadivosos, ¿no es cierto?, de retener, no sé, riquezas, pertenencias, implícitamente, al hacer eso, lo que estamos diciendo esto, Señor, yo creo en ti, pero tú no eres suficiente para que yo esté contento. La verdad es que para que yo esté contento y esté pleno, también necesito más plata y también necesito más pertenencias. Por tanto, cuando estoy siendo codicioso y tengo avaricia, ¿no es cierto?, y no soy dadivoso, el primer pecado es no considerar a Dios como suficiente. Hay un desprecio a Dios. Todo pecado implica un desprecio a Dios. Implica decirle, Señor, no me basta contigo. O cuando tal vez pecamos de control y empezamos a controlar las distintas situaciones y quiero controlar todo y controlar para dónde se mueve mi familia, qué hace y todo, el control. Cuando caemos en la tentación del control y pecamos, ¿no es cierto?, de idolatría al control y controlamos todo,
Implícitamente hay un desprecio subyacente a Dios. Y es como si estuviésemos diciendo, Señor, yo sé que eres soberano, yo sé que eres sabio, pero en esta área, la verdad es que mejor que yo tome el control. En esta área mejor me hago cargo yo, porque yo creo que yo lo hago mejor que tú. ¿Se dan cuenta? Todo pecado tiene subyacente en primer lugar un desprecio a Dios. Por eso cuando David peca de adulterio con Betsabé, en el Salmo dice, Señor, contra ti he pecado. Todo pecado implica primero un abandonar el río de agua viva. Es abandonar los atributos de Dios y considerar que la soberanía de Dios no es suficiente, considerar que su amor no es suficiente, así que busco otros amores, considerar que Él no me puede consolar, así que busco otros consuelos. Siempre hay un desprecio primario a Dios. Y ese es el ataque implícito en todas estas tentaciones. Cada pecado implica esto. Así que si actualmente estás perseverando en algún pecado, debes arrodillarte ante el Señor y en primer lugar pedirle perdón porque lo has despreciado a Él. Porque frente a angustias, temores y ansiedades, lo que hiciste fue ir al pecado diciendo, esto sí es la solución para mi angustia y ansiedad. Y con eso tú estás diciendo, el Señor no es mi solución. Por tanto, debemos arrepentirnos en primer lugar de haber despreciado a Dios. Ese es el primer pecado que está ahí presente. Ahora, volviendo entonces a la tentación del desierto. Si bien en lo superficial la tentación parecía simple. ¿Tienes hambre? Come. En lo profundo no era simple. En lo profundo era un ataque a la identidad de Cristo como hijo, era un ataque al carácter bondadoso del Padre. ¿Y a base de qué hacía Satanás ese ataque? A base del sufrimiento que Jesús estaba experimentando, tentándolo a escapar del sufrimiento. Y por eso yo le decía que nosotros nos podemos identificar con esto, porque cuando sufrimos nos pasa esto. El sufrimiento es un tema complejo a tratar. De hecho, el ataque a nuestra identidad como hijos y al carácter bondadoso de Dios suele ser precisamente en tiempos de sufrimiento, en tiempos de angustia, donde damos cabida a la duda. Cuando atravesamos tiempos duros, áridos, desiertos en nuestra vida, es ahí donde empezamos a preguntarnos, Señor, ¿por qué permites que yo tenga hambre? ¿Por qué permites que yo tenga peste? ¿Por qué permites? ¿Por qué permites, Señor, que realmente yo sufra esto? ¿Será realmente bueno? Así que debemos analizar la respuesta de Jesucristo. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La respuesta de Jesús es tajante. El ser humano no vive porque come físicamente pan. El ser humano vive por el decreto de Dios, por las palabras que Dios dice. Esa es la vida primaria del ser humano. Detengámonos a analizar un poco más profundamente estas palabras de Jesús. A ver, como les decía, aquí Jesús está citando la Biblia, el Antiguo Testamento que tenía en esa época, ¿no es cierto? Y él dice, escrito está. ¿Qué está citando? La verdad es que Jesucristo nunca saca un texto fuera de contexto. Cuando Jesucristo ocupa estos versículos para refutar la tentación del diablo, este versículo que él habla tiene que ver con un capítulo que precisamente habla de este tema, que es Deuteronomio 8. Él está acá citando Deuteronomio 8, donde Dios le habla al pueblo de Israel, luego de haber pasado 40 años en el desierto. Y hay ahí una analogía, ¿no es cierto? Y él toma este texto, Jesucristo, y se lo refriega al enemigo. Debemos ir a este texto entonces de Deuteronomio 8 para entender bien qué es lo que dice este texto y por qué Jesús lo cita. ¿Por qué toma este versículo? No es simplemente como una especie de pan de vida que lanza, no. Jesucristo nos saca versículos de contexto. Y ese versículo va a hablarnos precisamente del tema del sufrimiento, del tema del pecado, del tema de la obediencia, del tema del pan. Es un capítulo que trabaja ese tema. Así que vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Y dice así,
El Señor le dice esto al pueblo de Israel. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Fíjense lo que dice este pasaje. El primer versículo. ¿Qué es lo que necesita el pueblo de Dios? Dice, ¿qué necesita para que sean multiplicados, para que entren a la tierra prometida? Hay una cosa que necesitan. Y dice el versículo, que pongan por obra los mandamientos de Dios. Más aún, ¿qué necesita el pueblo de Dios? Incluso para vivir, para que haya vida en ellas. ¿Qué necesitan? ¿Necesitan pan? La verdad es que el texto dice que necesitan obedecer a Dios, porque el dador de vida es Dios. No es el pan, es Dios el que nos da vida. Él es el que primariamente es su edicto el que nos da vida. No debemos, en otras palabras, dejar de obedecer a Dios, no debemos dejar de guardar sus mandamientos intentando obtener este pan, porque el que nos da vida no es primariamente el pan, es Dios. Es como lo que sucedió con Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Que está ahí en el libro de Hechos, donde ellos venden una propiedad y le dan el dinero a la iglesia y dicen que les dieron todo el dinero, pero la verdad es que se guardan una gran parte para ellos y tal vez uno no sabe, pero en su interior podrían estar tal vez pensando en que van a asegurar su jubilación, su vejez y van a tener para comer. O sea, al guardar esa colita ellos están pensando tal vez en vivir. Pero claramente fue un acto de mentira, fue un acto de avaricia. Por tanto, ellos tal vez pensaron, ¿no es cierto?, que vivirían más al dejarse esta colita, pero resulta que vivieron menos porque pecaron. Y Dios les dio muerte. Dicho de manera más concreta, si tenemos hambre, físicamente hambre, no hemos comido, ¿el hambre justifica el robo? La respuesta es no. La respuesta es no. Dice la Escritura precisamente esto, que para vivir es más importante obedecer a Dios que comer físicamente pan. Es todo lo contrario a lo que hoy en día se dice, donde se justifica el robo o los pecados precisamente por el pan. No, dice la Escritura. No querrás comer un pan que es fruto de pecado, que es fruto de maldad, porque estarías en realidad suicidándote, porque estarías poniéndote contra Dios, pensando que obtienes vida, tú obtienes muerte porque desobedeces a Dios y la vida proviene de Dios. Por tanto, hoy en día donde se justifica el pecado a base de nuestras necesidades básicas, la Escritura dice eso es un engaño. El hambre no justifica el pecado, no justifica el robo, no justifica la prostitución, por ejemplo. Entonces, tal vez has escuchado que han dicho, bueno, se tuvo que prostituir para poder comer. El hambre no justifica la prostitución. El narcotráfico. Ninguna de las cosas que podamos hacer para comer, donde se dice es que tengo que comer. Sí, lo primero que tienes, en realidad, necesidad, es del edicto de Dios sobre tu vida. Es lo que Dios diga sobre tu vida. Lo más vital para vivir, por tanto, es la obediencia a Dios. Piensen en el mismo ejemplo de lo que está viviendo Jesús. Jesús lleva 40 días sin comer. Eso no es natural. 40 días sin comer. No debería estar vivo, pero estaba vivo. Porque Jesús estaba vivo. No era un alimento físico que lo había mantenido. Lleva 40 días sin comer. Nadie podría estar vivo, porque Jesús está vivo. Jesús está vivo por el edicto de Dios. Lo que nos sostiene con vida entonces es Dios mismo. Por tanto, ¿qué necesitamos para vivir? Primariamente, estar bien con el Señor, por medio de Jesucristo. Primariamente eso. Y después vendrá el alimento físico. Pero para estar vivos, primariamente necesitamos estar bien con el Señor. Fíjense lo fuerte de este pasaje. El diablo le dice a Jesús, pero come pan. Y Jesús le dice, Dios da vida, no el pan. Es Dios el que da vida. Y el pasaje de Deuteronomio continúa precisamente con la cuestión del sufrimiento. Y te acordarás
de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es bien interesante este texto. ¿Para qué permitió Dios que Israel pasara 40 años penurias en el desierto? ¿Para qué permite Dios que sus hijos sufran? ¿Por qué no llevarnos cuando nos convertimos inmediatamente al cielo? Sino que someternos a las presiones, los sufrimientos de los desiertos de esta vida. ¿Por qué? Deuteronomio 8 dice, para que sepan lo que hay en el corazón. Para que sepan lo que hay en el corazón. Si guardarán o no los mandamientos de Dios. Dios usa el sufrimiento para probarnos. Para probar lo que hay adentro, para probar el carácter, para sacar a relucir lo que hay en el corazón. No es que Dios no sepa, porque Dios sabe lo que hay en el corazón, pero solo Él sabe. Las pruebas sacan a relucir públicamente, evidencian lo que hay adentro. Y cuando uno lo ve, uno dice, eso había en el corazón. Las pruebas de parte de Dios, los tiempos de sufrimiento a los cuales el Señor nos conduce, la Biblia los equipara con la metáfora del crisol. ¿Qué es el crisol? El crisol es este recipiente que recibe metales, ¿no es cierto? Y que se introduce en un horno de fuego. Y el calor empieza a fundir todo y empieza a quemar la basura. Y lo que queda es el metal purificado. El crisol. La Biblia ocupa esto en varios pasajes. En Proverbios 13 dice, el crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. La prueba del Señor en nuestras vidas, los tiempos de sufrimiento, Él nos conduce a los desiertos. Y eso, aquí el proverbista lo equipara a lo que es el crisol. Cuando uno coloca ahí este elemento que uno dice, bueno, ¿será metal purificado o no? Coloquémoslo al fuego. Y lo colocan al fuego. Y tal vez al principio era, no sé, supongamos 100 ml y mientras está en el fuego empieza a quemarse, todo quemarse y empieza a bajar y queda lo purificado. Queda lo purificado. ¿Quieres saber si eso que brilla como oro es realmente oro? Ponlo al fuego. Lo que es oro relucirá, será purificado. Lo que es paja va a ser quemado. Ahora bien, mucho ojo, la prueba de parte de Dios no busca que pequemos. Como dice Santiago 1.13, ¿no es cierto? Que el Señor no nos tienta a pecar. Ese es el diablo. El diablo en épocas de sufrimiento, cuando estamos incluso de repente en épocas de prueba de parte del Señor, como Jesús ahí en el desierto, el enemigo nos tienta a pecar, pero ese no es el Señor. El objetivo de la prueba no es que pequemos. El objetivo de la prueba es distinto. El objetivo de la prueba es sacar a relucir lo que hay en el corazón. Si lo que salió a relucir es oro, hay gloria. Y si lo que salió a relucir es paja, hay santificación, porque Dios quema el pecado. Por tanto, el objetivo de poner a sus hijos en los desiertos de prueba de parte del Señor son objetivos nobles, son objetivos de purificación, son objetivos de enseñanza. Si sus hijos tienen un carácter piadoso, un carácter firme en el Señor, el sufrimiento, el crisol, va a exponer públicamente ante los demás cómo esa persona ha sido santificada en el Señor. Es lo que, por ejemplo, vemos en Job. En Job, donde Dios mismo saca a relucir a Job frente al enemigo. Y el diablo dice, ponlo a sufrir y vamos a ver cómo realmente hace agua. El Señor dice, dele. Y lo prueba, y en ese tiempo de prueba resulta que Job sí tenía un carácter de oro. Estaba forjado por el Espíritu Santo. O como tal vez lo hemos visto en casos más cercanos. Yo personalmente veo esto en lo que sucedió hace poco tiempo atrás con nuestro querido hermano Che Carlitos. Un cáncer terminal, sufrimiento. ¿Y qué sacó a relucir? ¿Qué nos comprobó eso? Que Che Carlitos tenía un carácter purificado por el Espíritu Santo de oro. Él, en medio de todo el sufrimiento terminal, hasta la muerte, él nunca dejó de predicar, nunca dejó de alabar al Señor, nunca lo vimos amargados. El desierto del fuego de la prueba demostró que había un carácter santificado. Ahora, eso es precisamente lo que está ocurriendo con Jesús. El Espíritu Santo no llevó a Jesús al desierto para que pecara.
Él lleva a Jesús al desierto para evidenciar que Jesús es oro puro. Por eso lo lleva al desierto. Lo lleva al crisol. Y resulta que frente al fuego, esos 100 ml no bajan. Jesús es 100% oro, 24 quilates. Absolutamente puro. Pero bueno, también los desiertos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Que saque a relucir lo que hay en el corazón y que resulta que ese carácter no estaba pulido por el Señor, sino que la verdad es que tenía mucha basura. Y tal vez el tiempo de prueba saca a relucir también esta basura, esta paja, que no sirve en el reino de los cielos y por tanto debe ser quemada. Como pasó, por ejemplo, el tiempo zarandeo de Pedro, de Simón Pedro, que fue colocado al crisol y el crisol demostró que Pedro, si bien estuvo 3 años con Jesús, no tenía un carácter refinado y traiciona a Jesús. Después se arrepiente y es restaurado en el ministerio, pero lloró amargamente. Ese crisol finalmente sirvió para humillarlo y para santificarlo, para hacerlo crecer en el Señor. La prueba de Dios, el crisol del sufrimiento, expone el corazón para gloria de unos, para santificación de otros. En tu caso, en mi caso, ¿qué ha sacado a relucir el crisol del sufrimiento? ¿Mucho oro o mucha basura? No dejes de aferrarte diariamente al Señor, de buscarlo en oración, en lectura de la palabra, en ayuno, en adoración todos los días, porque no hay atajo en esto del carácter santificado. Para tener un carácter firme, un carácter de oro forjado por el Espíritu Santo, debemos estar apegados al Espíritu Santo en todo tiempo. Mientras más de Él todo el día, el carácter está siendo refinado, está siendo purificado. Es un oro que no puedes comprar en este mundo. Un carácter refinado no lo puedes comprar en este mundo, pero sí puedes acudir a Cristo. Por eso Jesucristo, cuando habla a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, Él le dice, tú tal vez te crees rico porque, no sé, tiene muchas pertenencias congregacionales y equipos y cosas, pero ¿eres realmente rico o eres pobre? Dice. ¿Eres realmente rico o eres pobre? ¿Cómo es tu carácter? Y Jesucristo le hace este llamado a la Odisea. Y les dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Ese oro, ese carácter santificado es gratis. Es gratis. Pero solo se obtiene si vamos a Cristo en intimidad con Él. Por eso Jesucristo acá dice que lo compres. Es gratis porque el Señor te lo da, pero Él dice cómpralo, porque sí tiene un precio. ¿Y cuál es ese precio? Acudir a los pies de Cristo todos los días. Es el precio, bendito precio y hermoso precio de la intimidad con el Señor. Si estás apegado al Señor, si practicas oración, practicas adoración, practicas estudio de la palabra, estás todo el día apegado al Señor, tú estás comprando ese oro, tu carácter está siendo refinado, el Espíritu Santo está forjando el fruto del Espíritu en ti. Es gratis, cualquiera puede hacerlo, pero tiene un precio. Ir a Cristo es un bendito precio, es un buen precio. Así que, queridos, debemos ir todos los días al Señor, ese es el llamado en esto. Y bueno, la evidencia de que los tiempos de prueba, hay una benevolencia de Dios, y no un ataque de Dios, sino que una benevolencia de Dios hacia nosotros, su pueblo, es precisamente como continúa el texto de Deuteronomio. Cuando tú estás en tiempos de prueba, de sufrimiento, Dios quiere bien, hay un bien detrás, hay un amor paternal, Dios no dejó de ser paternal. Y el texto de Deuteronomio continúa así: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Este versículo 3 es el que Jesús cita para repeler la tentación de comer. Y como ustedes se han dado cuenta, está precisamente este versículo en un capítulo que habla precisamente de la tentación que ahí está enfrentando Jesús. Jesús entendía que comer significaría huir del sufrimiento, huir del crisol al cual el Padre lo había colocado. Comer era huir del sufrimiento yendo al pecado.
Comer significaba decir que este plan de acrisolamiento de parte de Dios era malo. Por tanto, comer era escapar de este sufrimiento que Dios mismo había colocado a Jesús ahí. Así que Jesús repele la tentación y obedece a Dios. Porque Él dice, para vivir necesito obedecer a Dios, no necesito pan, necesito obedecer a Dios. Y Dios me quiere en este desierto del sufrimiento. Por tanto, aquí me quedo, no huyo del sufrimiento. Jesús no escapa del sufrimiento pecando, sino que abraza el sufrimiento confiando en el Padre Celestial. ¿Cómo hemos vivido nosotros el sufrimiento? Porque nuestra tendencia carnal es frente al sufrimiento buscar algo que aminore el sufrimiento. Y ese algo generalmente es pecado. Algo que me provoque un poco de bienestar ahora. Pero que va a terminar siendo peor. Porque voy a estar bajo la disciplina de Dios. Bajo las consecuencias nefastas del pecado. No escapemos del sufrimiento pecando, queridos. Resiste en santidad. Resiste. El Señor te tiene acrisolando, pero por el menor tiempo posible. Pero hay que tenerte en el desierto. Si no, ¿cómo se saca a relucir lo que hay en el corazón? Que nuestro consuelo en el sufrimiento no sea acudir al pecado, queridos. No sea acudir al pecado, sino que recordar lo que dice este pasaje. Que Dios te ama y es tu papá. Que Dios te cuida paternalmente aún, incluso en medio del tiempo de sufrimiento. Incluso en medio del tiempo del hambre, Dios nos provee milagrosamente maná. Incluso en medio del tiempo de escasez, Dios nos provee milagrosamente las vestiduras y nos viste como los lirios del campo. Ahí tenemos un potente consuelo en comprender que la bondad de Dios nunca falla, incluso cuando estamos en medio del fuego. Por algo el Señor nos tiene en el fuego, para evidenciar lo que hay en el corazón. No le hagamos el quite al sufrimiento, porque en esto que le hacemos el quite vamos directo al pecado. Despreciamos la bondad de Dios, como decíamos delante. Dios permite fuego y desierto en nuestra vida, pero al mismo tiempo Él nos sustenta milagrosamente como hijos. Él permite que suframos hambre para probar lo que hay en nuestro corazón, pero también Él nos provee milagrosamente. Nunca olvidemos que los tiempos de sufrimiento Dios los permite a sus hijos amados porque son sus hijos amados. Y Él está purificándonos. Hay un pensamiento de bien. Dios permite que suframos para nuestro crecimiento, para conocerle más, para depender más de Él, para quemar las idolatrías que hay en el corazón. Entonces el diablo le dice a Jesús, estás sufriendo, come. Y Jesús dice, no voy a comer. Dios me tiene en este sufrimiento. Lo más importante es obedecer a Dios. No voy a comer, voy a obedecer a Dios. Aunque eso implique tener hambre. Porque lo que me da vida no es el pan, es la obediencia a Dios. Así, aún estando nosotros en el crisol del desierto, Dios sigue siendo paternalmente bueno. Como termina este pasaje de Deuteronomio 8, diciendo, reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Cuando sufres como Jesús en el desierto, como Israel en el desierto, ten en mente que Dios te lleva a la tierra prometida. Y por eso Él te tiene a fuego. Recuerda dónde vas, tú vas al cielo, tú vas a la Sion celestial. Tú vas al gran banquete de los cielos. Es necesario que pases hambre ahora. Es necesario que vivas el desierto ahora, no escapes del sufrimiento. Abrázalo confiando en el Señor, diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. No quiero escapar del sufrimiento pecando. Quiero vivir el sufrimiento obedeciendo. Porque sé que es lo mejor, porque confío en ti. No estás sufriendo porque Dios es malo, al revés. Como Dios es bueno, te está refinando en el fuego del crisol. Sigue el ejemplo de Cristo. No escapes del sufrimiento al pecado. Dios está permitiendo el dolor en nuestra vida para santificarnos. Él está permitiendo sufrimiento porque nos ama y Él nos sustentará milagrosamente en medio de toda la tribulación. Él nos sostiene milagrosamente con su amor.
Así que, queridos, para concluir, Jesucristo se somete a este tiempo duro de sufrimiento de 40 días. ¿Por qué? El domingo pasado vimos que, en primer lugar, porque Él quería identificarse profundamente con nosotros como nuestro sumo sacerdote. Él se identifica con nuestro dolor. Hoy día aprendimos también que Él es conducido por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para exponer, para evidenciar la pureza de Cristo, su impecabilidad. Jesús es impecable, Jesús es perfecto. Y no había otra manera de evidenciar esa perfección, esa pureza de oro de Cristo, más que en el fuego. Donde en el fuego nos damos cuenta que Él nunca falló, nunca pecó, salió un carácter puro y perfecto. Era necesario evidenciarlo antes de iniciar públicamente el ministerio. ¿Por qué era necesario evidenciar eso antes de comenzar públicamente el ministerio? Bueno, tendremos que conversarlo en una siguiente ocasión. Por ahora, lo que vamos a hacer es vamos a orar y vamos a decirle: Señor, gracias por este crisol en el cual nos tienes. Te damos gracias porque este crisol, yo sé que tú nos estás a cada uno de nosotros purificando. Estás sacando a relucir lo que hay adentro. Jesucristo, voy a ti porque yo quiero que haya verdadero oro en mi carácter. No quiero que haya basura. Oremos. Padre Santo, tú eres bueno. En todo tiempo eres bueno. Incluso hoy día, en el sufrimiento, tú eres bueno. En todo tiempo tú eres bueno. Y tus pensamientos hacia nosotros son de bien, no de mal. Por eso nos estás acrisolando al fuego. Este sufrimiento saca a relucir la basura que hay. Y esa tú la purificas, la quemas. Pero también este sufrimiento saca a relucir el carácter de oro para aquellos que han estado apegados a ti. Señor, en este día acudimos a ti para hacer lo que tú nos indicas ahí en Apocalipsis 3. Acudir a ti para comprar de este oro. Y qué bendito precio has puesto para ese oro, Señor, que es simplemente estar contigo. Es disfrutar de ti, disfrutar en tu presencia. Queremos disfrutar de la oración, de la adoración, de la lectura de la palabra, del ayuno, de las disciplinas espirituales, de poder estar contigo en intimidad. Perdónanos porque muchas veces frente al sufrimiento hemos huido al pecado y eso ha empeorado el sufrimiento. Hoy día, Señor, te decimos que confiamos en ti. No queremos que el pecado, las tentaciones sigan destruyendo nuestra identidad como hijo y sigan atacando el carácter bondadoso tuyo, sino que en este día aceptamos de que tú eres bondadoso en todo el tiempo. Rechazamos, Señor, todas esas tentaciones y te decimos que estamos agradecidos por este tiempo de crisol, porque sabemos que tú nos amas y tú nos sustentas milagrosamente en medio de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida iglesia, amados hermanos, vamos a tener ahora un tiempo de alabar y de cantar al Señor. Tú eres el centro, Jesús. Tú eres el centro, Jesús. Del principio y hasta el fin, tú has sido y serás por siempre Cristo. Cristo, tú eres el centro, Jesús. Tú eres el centro, Jesús. Del principio y hasta el fin, tú has sido y serás por siempre Cristo. Cristo, nada más importa, nada hay más valioso que tú. Todo el universo gira en torno a ti, Jesús.
es por siempre, Cristo. Oh, Cristo, nada más importa, nada hay más valioso que tú. Todo el universo gira en torno a ti, Jesús. Oh, mi Jesús, nada más importa, nada hay más valioso que tú, Jesús. Todo el universo gira en torno a ti, Jesús. Oh, mi Jesús. Mi clamor es que siempre seas tú el centro. Todo es por ti, todo es para ti. Mi clamor es que siempre seas tú el centro. Todo es por ti, todo es para ti. Mi clamor es que siempre seas tú el centro. Todo es por ti, todo es para ti. Mi clamor es que siempre seas tú el centro. Todo es por ti, todo es para ti. Mi clamor es que siempre seas tú el centro. Todo es por ti, sí, todo es para ti. Mi clamor es que siempre seas tú el centro. Todo es por ti, todo es para ti. Cristo sé el centro y aquí, dile, Cristo sé el centro y aquí declaramos hoy que tú eres el Señor, no hay otro como Cristo. Cristo, 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 Cristo. Mi clamor es que siempre seas tú el centro. Todo es por ti, todo es para ti. Mi clamor es que siempre seas tú el centro. Todo es por ti, todo es para ti. Mi clamor es que siempre seas tú el centro. Todo es por ti, todo es para ti. Mi clamor es que siempre seas tú el centro. Todo es por ti, todo es para ti. Todo es por ti, todo es para ti. Sí, todo es por ti, todo es para ti. Sé el centro de nuestras vidas siempre, Jesús. Que podamos siempre reconocer, como ahora, que solo tú eres glorioso, siempre digno de honra, siempre digno de gloria. Te cantamos bajo cualquier circunstancia y donde quieras que estemos. Siempre diremos que eres glorioso, Señor. Glorioso Dios, cantaremos glorioso Dios.
gritaremos, Jesús te cantaré, tu nombre exaltaré, glorioso Dios, glorioso Dios. Tu rey nació.
siempre, Jesús. Siempre y siempre. Qué bueno es cantarte, qué bueno es alabarte, qué bueno es adorarte. Lo vamos a hacer siempre porque es bueno. Aleluya. Si usted desea entregar sus diezmos y ofrendas a la iglesia durante este tiempo en que no nos reuniremos presencialmente, el canal que usaremos y que muchos ya usan es la transferencia bancaria a la cuenta de la iglesia. Por lo tanto, si usted de forma voluntaria quisiera usar esta opción, por favor realice una transferencia electrónica a la cuenta corriente cuyos datos aparecen publicados en pantalla. Dios les bendiga y gracias por seguir apoyando la obra aún en estos tiempos difíciles. Gloria al Señor por su palabra, como Él nos confronta constantemente y podemos ser purificados siempre con su Espíritu Santo, con su gloriosa palabra. Así que constantemente seamos purificados por el Señor, nos vayamos santificando para que salga lo glorioso que el Señor pone en nosotros para traer honra a su nombre. Gracias por su palabra. No se olvide que terminando este servicio se vienen las clases de niños para que esté preparadito, para que vaya llamando ahí a sus hijos. Así que ya están todos los profesores listos y dispuestos para recibir a todos los niñitos por el canal de YouTube que se va a estar anunciando oportunamente. Así que cordialmente invitados. Y no se olvide nuestras 3 transmisiones en vivo y en directo que tenemos en la semana para hacer vida de cuerpo, para compartir, para estudiar su palabra, para cantar al Señor. Los lunes a las 6 de la tarde, los miércoles a las 6 de la tarde y los jueves a las 6 de la tarde en vivo y en directo. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado todos juntos. Que sea una linda y hermosa semana. Bendiciones.